Buen día. Buen día. ¿Me confirman si tengo audio y video? Buen día. Sí, hola. Entonces, Perfecto. Hoy esta clase, desde que iniciamos, está siendo grabada para que si alguien tiene que salir o ingresa más tarde, no se preocupe, ¿sí? Esta es una clase gratuita, es sin compromiso, ¿sí? No registro quién ingresó, quién no. Igual esta clase se va a subir al canal de YouTube de las asesorías y es de dominio público, ¿no? Entonces ahí les hago llegar con su coordinadora, Sofía, que de hecho me parece que está conectada. Les hago llegar el link o en el mismo grupo en el que estamos todos y ahí pueden tener acceso para tomar apuntes o pueden compartirla, ¿sí? De eso no hay ningún problema. En estas clases no les pido que enciendan su cámara por lo mismo que es público, ¿no? Si no se sienten cómodos, no es necesario que enciendan su cámara, ¿sí? Ya quien decide inscribirse, ya en este momento, las asesorías grabadas ya no son públicas. Después de las inscripciones, es decir, a partir de la segunda clase, las grabaciones ya no son de dominio público, solamente se suben al grupo de Facebook, donde estamos solamente el grupo, quienes se inscribieron. Y para eso... Mande. Sí, Abel. Ok. Bueno. Entonces, les comentaba, entonces todo esto se vuelve más privado, en un ambiente más de confianza, donde les pido que enciendan su cámara, que les pido más participación y que sepan que solamente sus compañeros tienen acceso a esa grabación, ¿no? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar. En cualquier momento, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, le dan en la opción abajo, les aparece como un emoji, ¿sí? Ahí, si le dan clic, hay muchas reacciones y está la opción de levantar la mano, raise hand. De esa manera no me interrumpen si estoy hablando y a mí me aparece la notificación que alguien quiere tomar la palabra. Entonces así yo digo, por ejemplo, Miguel, Areli, Cintia, adelante y ya los escuchamos, ¿va? Entonces con toda confianza, yo tengo dos secciones para preguntas y respuestas, pero en cualquier caso, en cualquier momento que tengan dudas me las pueden hacer. Entonces son 11:55, casi 12 para terminar 1:30, esperemos. Perfecto, entonces, pues bueno, sean bienvenidos a esta nueva modalidad. Justo este año se cumple el tercer aniversario de las asesorías y pues como proyecto les pedí a mis exalumnos que van desde segundo, tercero hasta octavo. Me da mucho gusto volverlos a contactar, cómo se encuentran. Y les pedí de favor que me enviaran un audio o un video de contenido libre, ¿sí? ¿no te puedes callar? ¿Mande? ¿Sí? Ok, ¿alguien gusta tomar la palabra? No entendí. Bueno.
Si alguien gusta tomar la palabra, le da en levantar su mano. Entonces, como les comentaba, les pedí ese pequeño video, duración libre, opinión libre, para hacer algún collage o algún tipo de publicidad. Y aproveché, me gustaron mucho, mucho sus comentarios, he de admitirlo. Muy nostálgico ver a algunos ya está en el internado. Y aproveché porque me mandaron algunos con preguntas, dudas, y pues aproveché para enviarle los videos. Sí, esto es algo por ocasión única, ¿sí? No es como que tuviera todos esos videos grabados para enviárselos a todos. Las asesorías desde su principio funcionaron de manera presencial. Sí, mientras las clases se daban en Cualtos, pues yo les daba las clases por el centro de Tepatitlán. Ahí tenían pues su casa de estudio. Ahora pues por motivos de pandemia ya va a ser un año. La verdad no se le veía fin y sigue sin vérsele fin. Entonces por no poder estar en espacios cerrados, al ser un gasto muy pesado, ese lugar físico como tal al día de hoy ya no existe. ¿Sí? Si en algún momento se, se pudiera, que sería genial, volver a tener esas clases presenciales, pues sería volver a gestionar un nuevo lugar, ¿no? Una nueva área para nosotros. Durante las asesorías presenciales, como pueden ver, en mis páginas, mis páginas están muertas. ¿Sí? Yo nunca he sido de redes, yo nunca he sido de estar publicando publicidad, infografías, etc. ¿Por qué? Porque mi público, ¿sí? A quien yo voy dirigido, pues son a los alumnos de Cualtos, ¿sí? Mi casa, ¿sí? Ahorita van a ver mis antecedentes. Siempre se ha difundido, ¿no? Siempre están los de segundo que me recomiendan con los de tercero, los de segundo con los de primero, ¿sí? Entonces nunca he tenido problema. De hecho, mis problemas eran que no cabían más de 20 en el grupo presencial. Pero en fin, entonces ahora estoy cambiando a la modalidad en línea. Entonces trataré de estar lo más actualizado en cuanto a tecnología para ustedes, que ahora parece que me preocupa un poco más o me hace batallar más todo esto tecnológico que la medicina. Pero bueno, vamos a iniciar con bioquímica médica. Me aventé este preámbulo para dar tiempo por si alguien faltaba de conectarse. Ok, entonces, ¿quién les habla? Bueno, mi nombre es César Cerda. Soy estudiante del Cualtos, igual que ustedes. Estudiante de la carrera médico cirujano y partero. Estoy en los últimos 6 meses de mi internado. ¿Sí? Soy médico interno de pregrado. Lo estoy realizando en el Hospital General de Zona número 21 del IMSS. Ya en 4 meses, de hecho, la llamada por la cual los entretuve es por estar gestionando mi servicio social. Y bueno, entonces, ¿cómo inició todo esto de las clases? Pues fue gracias a que a mí siempre me ha gustado mucho la investigación, y la investigación básica en medicina pues va de la mano con bioquímica, con fisiología, con inmuno, ¿sí? Entonces les voy a platicar un poco de quién está al frente de ustedes. Pues realicé una estancia de investigación gracias al programa que conocemos como Delfín, ¿sí? O Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, que se hace a nivel nacional e internacional. Presenté un trabajo final de esta estancia de verano. Fue un proyecto de niveles séricos de interferón gamma, interleucina 2 y su asociación con síndrome depresivo en pacientes que habían sido trasplantados de un riñón. Todos estos pacientes del occidente de México, ¿sí? de esta zona. Y pues, la verdad fue un placer estar presentando el protocolo, el proyecto de investigación a los enfermos, a los pacientes, tomarles desde la muestra de sangre, transportarla, centrifugar, extraer DNA, extraer las proteínas séricas, hacer el análisis estadístico, las pruebas ELISA. Y al final, pues presenté mi trabajo como ponente en el Congreso del programa Delfín que se llevó a cabo en Nuevo Vallarta, Nayarit, por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y aquí estoy con mis compañeros
ponencia. Ellos también son de Qualtos, ellos también participaron y ahí estamos en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. En cuanto a los apoyos, pues tuve la oportunidad de participar en la incorporación temprana a la investigación por parte de UDG y estuve trabajando por 12 meses, 8 horas a la semana con la doctora Melba Gutiérrez Angulo, que creo que la conocen, creo que les está dando clases no, les va a dar clases el siguiente semestre, son de primero ustedes. Aquí estoy con el doctor Saúl Ramírez de los Santos, QFB, con doctorado en inmunología. Aquí estoy presentando un trabajo de investigación en el primer Congreso Internacional de Biociencias que se realizó en Qualtos. También he tenido la oportunidad de presentar trabajos de investigación en el Congreso Internacional de Avances de Medicina del Hospital Civil de Guadalajara, o el CIAM. Este fue en su versión 2019. Y además, en ese año que estuve trabajando con la doctora Melba, también estuve en el laboratorio con el doctor Sergio Sánchez. Trabajamos para el doctor Sergio Sánchez y mi asesora directa pues fue la doctora Melba, ¿no? Presentamos en 2018 pues la frecuencia de polimorfismos de nucleótidos de variante sencilla, que son los SNVS, en los genes ABCG5 y ABCG8, que están asociados al metabolismo del colesterol y de los lípidos, y las muestras fueron de estudiantes de Qualtos. Fue en la 10ª jornada de investigación, y pues aquí estamos, participamos su servidor, la doctora Melba Gutiérrez Angulo y el doctor Sergio Sánchez Enríquez, ¿no? Y son los más destacables dentro de más proyectos. En cuanto a las asesorías, pues ya son más de 3 años. ¿Qué decirles? Pues yo creo que en los videos, quien tuvo el tiempo o la curiosidad de verlos, escucharlos, pues dio la opinión de más de alguno de estos chicos, ¿no? Un gusto conocerlos y verlos crecer a cada uno en materias distintas. Y ahora, pues ahora trabajamos con la metodología en línea. Como pueden ver, mis cuentas medias muertas. Voy a ver qué hago para revivirlas. Y bueno, hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda, con toda confianza, comentario, sino para pasarnos a lo que la mayoría tenía preguntas y me mandó incluso mensajes. ¿Me siguen escuchando? Sí, lo escuchamos bien. Gracias. Sí. Okay, perfecto. Entonces, continuamos. Ok. El método de pago. Cuando yo daba las clases presenciales y ustedes iban, pues era muy, muy, muy práctico cobrarles sus 40 pesitos cada clase, ¿no? Cada clase. Y si faltaban, pues les daba su resumen en PDF y su examen en línea, preguntas clásicas. Y si faltaban, pues me pagaban lo que el adeudo hasta que fuera, ¿no? Pero ahora que empecé con la modalidad en línea, es muy complicado, al menos desde mi perspectiva o para mí, estar registrando pagos individuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita pues están relajados, están tranquilos. Si ustedes me dicen, ¿sabes qué, César? Yo me propongo pagar 40 pesos cada semana, pero vienen los trabajos finales, vienen los exámenes, ¿sí? Y la verdad, cuando tienes todo ese estrés, el ir a depositar 40 pesos es lo último que te preocupa. Y de este lado, pues era estar actualizando mis listas y estar mandando recordatorios de pago, muy cansado. Entonces, investigando un poco, pues les creé esos planes de pago, ¿no? En los cuales creo que igual esta infografía quizá no sea muy clara, pero se las desgloso, ¿no? Estamos hablando de 26 clases. Cada una de estas clases de bioquímica, aquí, está agendada, ¿sí? Cada clase tiene fecha y hora. Y ya tengo cada una de estas clases listas para ustedes.
Igual, una semana antes de dar el tema, pues reviso si hay algún artículo nuevo o algo novedoso que compartirles para que siempre esté actualizado. Pero en general los temas de bioquímica médica básica no cambian, ¿sí? Entonces son 26 clases. Los temas de bioquímica son extensos y son complicados, ya me entenderán conforme pase el tiempo. Entonces, yo inicié dando clases de 60 minutos y siempre terminábamos a la hora y media, incluso a las 2 horas, ¿sí? Porque hay dudas, porque no se entiende, porque falta repasar y decidí dejarlo en 90 minutos clase. Entonces, estos precios que están viendo es para 26 clases de 90 minutos cada una. Estamos hablando que lo que les estoy ofertando son 39 horas durante todo el semestre, ¿sí? Y bueno, entonces, les generé varios planes o paquetes, como gusten mencionarlos. Considero que ninguno es mejor que otro. Aquí depende la situación personal de cada quien. Si nos vamos a los más hacia la izquierda, por ejemplo, emprendedor y ganador, son menos pagos. El ganador en un pago me estás pagando las 39 horas. El emprendedor, las 39 horas o las 26 clases se dividen en dos, ¿sí? Entonces, como es una inversión, ¿sí? Es un pago fuerte, lo tengo muy claro para un estudiante de medicina que aún no trabaja. Estamos en pandemia, sé que muchos negocios familiares están en dificultades. Entonces, el decir, ¿sabes qué? Quiero 1,200 es mucho. Entonces, a los que eligieran o que sus circunstancias se los permitan, son los que tienen menor precio. Ahorita lo vamos a desglosar por qué. Los que elijan menor cantidad de pagos, el precio es más barato. Por eso el ahorra. El ahorra es comparado con el precio total del paquete básico, ¿sí? Pero yéndonos por el lado izquierdo, para quien sea muy difícil o no le sea posible pagar esta cantidad, pues son módicos pagos o más accesibles y el compromiso es menor, ¿sí? Por ejemplo, 8 pagos de 200 divididos entre todo el semestre, ¿sí? Y algo que es muy importante es el compromiso. Cuando tú me realizas un pago, tienes una garantía de 5 días hábiles. Si a los 4 días me dices, ¿sabes qué? No me gustó, porque se vale, ¿sí? Se vale. No nos gusta todo a todos. ¿Sabes qué? No me agrada. O ni siquiera me tienes que dar un motivo. ¿Sabes qué, César? Quiero un reembolso. Me pasas tu número de cuenta y yo te transfiero la cantidad que te deba, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con el compromiso? Por ejemplo, si tú eliges el básico, tú vas a pagar 200 pesos más o menos cada 15, 22 días. Ahorita vemos las fechas de pago. Cada plan ya tiene una fecha de pago. Si tú eliges este, por ejemplo, me diste un pago de 200 y bueno, ya te arrepentiste o hay quienes se salen de la carrera, ¿sí? Hay quienes ya de plano, ¿sabes qué? Medicina no era lo mío, estoy en primero, no me gustó, quiero otra carrera. Entonces, quiero un reembolso. Entonces, le puedo reembolsar sus 200 pesos, ¿va? Lo mismo con el de 1,200, pero 5 días hábiles. Si, por ejemplo, tú me pagas el 3 de marzo, que es el día de pago para el que tú quieras, pero tú decides pagarme el ganador y de aquí a 3 meses me dices, ¿sabes qué, César? Ya no lo quiero. Ya no quiero tomar clases. Pues la verdad es que lo más probable es que esos 1,200 tuyos de aquí a 3 meses ya lo tengan mis acreedores, ¿sí? Entonces, como que para conseguírtelos va a estar muy difícil, ¿sí? Entonces, también tomen en cuenta eso. Si se consideran muy seguros de sí mismos, muy seguros de su vocación, de qué están haciendo, quieren terminar este semestre, quieren aprender bioquímica, pues aquí van a tener más compromiso con los pagos de la derecha, pero se compensa con un menor precio. Si la verdad no estás tan seguro, la economía está difícil, pues tenemos módicos pagos con más accesibilidad. Entonces es tu decisión. Entonces miren, aquí se los desglosé. El más barato por precio neto, por costo neto, es el ganador.
O plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. El nombre es nada más porque se me ocurrió ponerles un nombre, ¿va? Entonces, nosotros, todas estas cuentas las pueden hacer en su calculadora, sí, son muy básicas. Por ejemplo, estos son los depósitos que van a hacer. El ganador va a hacer depósitos de 1,200, el emprendedor de 650, el pro de 350 y el básico de 200. ¿Cada cuánto? Bueno, cada paquete tiene sus fechas de pago. Por ejemplo, si eliges el ganador, vas a pagar 1,200 en un depósito único antes del o el último día de pago. Las fechas que están aquí escritas son el último día de pago. Es el 3 de marzo, ¿sí? Tú haces tu depósito ganador y bueno, ¿qué te incluye? Te incluye tus 26 clases de 90 minutos cada una. Estamos hablando que cada clase de 90 minutos te salen 46 pesos. Y si lo tomamos por hora, sí, como lo quieran ver, estás pagando 39 horas de 30 pesos con 70 centavos, ¿sí? Creo que es un precio muy accesible. Ya si lo multiplicas, pues es hasta lo que me refiero, es un pago fuerte, ¿sí? Es un solo pago fuerte para un estudiante, hablando en este contexto. Pero la ventaja es que si puedes, te animas, si quieres, pues si lo pagas de un solo pago, te estarías ahorrando 400 comparando con el que elige el paquete básico, que al final estaría pagando 1,600 al final, pero dividido en módicos pagos, ¿sí? Bueno, entonces, los demás del emprendedor pro y básico, pues se dividen en distintas cantidades de pago. El emprendedor, por ejemplo, si se fijan, todos los primeros pagos son antes del 3 de marzo, porque nuestra primera clase va a ser nuestra segunda clase o la primera clase oficial o la primera clase con los inscritos va a ser el 4 de marzo, ¿sí? Entonces, el primer pago antes del 3, el que tú quieras, ¿sí? Y el segundo pago, pues va a depender dependiendo de qué paquete elijas. Si eliges el emprendedor, tu segundo pago va a ser hasta el 12 de mayo, ¿sí? Aquí en el total, al hacer dos pagos de 650, pues el total se vuelve 1,300 y aquí están los costos por clase de 90 minutos y por hora, ¿sí? Si eliges el Pro, pues son de 350, son 4 pagos y estarías pagando el 3 de marzo, el 28 de marzo, el 2 de mayo y el 30 de mayo, ¿sí? Sería un pago más o menos cada mes, cada 28, 30 días, a grosso modo, ¿sí? Porque otra cosa que es, como pueden ver en el programa, es lunes y jueves, pero como pueden ver, no es todos los lunes y jueves. ¿Por qué? Porque su servidor tiene guardias hospitalarias ABCD. Entonces, hay semanas que me va a tocar una guardia en lunes y ese lunes no va a haber clase. Los días que yo tengo guardia ya no están en este programa, es decir, ya está todo contemplado, ¿sí? Todo tiene una programación. Entonces, todas las fechas que están escritas aquí, yo estoy libre, ¿sí? Su servidor va a estar libre y disponible para darles esas clases a menos que surja algo de fuerza mayor, ¿no? Pero si Dios permite, todo va a seguir este curso. Y por último, yo entiendo que hay dificultades económicas, entonces dejé el básico, que es el que tiene la mayor accesibilidad para los pagos. Sería un pago de 200, por ejemplo, el primero el 3 de marzo, luego el 17, luego el 28, luego el 21 de abril, sí, serían más o menos cada 15 días. Estos son las cantidades de pago originales, ¿sí? Me comentó su coordinadora, Sofi, estuve hablando con ella, me dijo que había 20 personas interesadas, pero que a algunos se les hacía muy costoso, entonces sostengo mi palabra. Si se inscribieran 20 personas en el plan que quieran, a todos les hago un descuento del 20%. Entonces, ¿a cuánto equivaldría? Pues bueno, multipliquen cualquier cantidad del plan que quieran por 0.8, ¿sí? Entonces va a ser mucho más barato que lo que ya está aquí, ¿sí? Pero el estar hablando que una clase en vivo, personalizada, dirigida a ti, a tu grupo, por 30 pesos, ¿sí? Ese es el costo, creo que es un costo accesible, ¿sí? Si no, háganmelo saber con toda confianza. Yo creo que todo tiene un precio, ¿sí? Todo debemos de aprender, y eso lo van a aprender ustedes también, a valorar y apreciar su trabajo, ¿sí? Y hay que aprender a cobrar.
pero yo creo que siempre hay que buscar una buena relación en la cual sea ganar-ganar. Que ustedes estén recibiendo el apoyo, que a ustedes les guste mi trabajo, ¿sí? Pero a la vez que no sea algo excesivo, ¿sí? Y aquí están aquí tenemos las fechas. Por ejemplo, aquí tenemos las fechas de pago y están establecidas más o menos para estas relaciones. El que elija ganador, pues le va a cubrir 26 clases el primer pago. El emprendedor, el primer pago le va a cubrir 13 clases. El pro, 6 clases y el básico, 3 clases, ¿sí? ¿Por qué no por una clase? Porque son muchos depósitos. Incluso hay lugares como en el Oxxo que te cobran 10 pesos por la transacción. Entonces termina siendo más caro y más tedioso el realizar estos pagos de clase por clase. Y bueno, si alguien está interesado en continuar, que es totalmente voluntario, pues la inscripción es vía WhatsApp. Me mandarían un mensaje a este número. Igual ya tienen mi contacto en el grupo de los cursos. Me enviarían su nombre completo, el plan que quieran, básico, pro, emprendedor o ganador. Es su decisión. Y me enviarían la foto del ticket si van y lo depositan en algún establecimiento o banco fijo, o captura de transferencias si tienen Bancomer móvil o lo hacen desde alguna aplicación, ¿sí? Lo único que les pido es que en el motivo de pago agreguen su nombre, apellido, para que sea más fácil identificar el pago con cada una de las personas, ¿sí? Y además les pido que me manden el link de su cuenta personal de Facebook para agregarlos al grupo de Facebook donde van a tener todos los videos. Y bueno, entonces eso es lo único que está programado, ¿sí? Los temas básicos. Por ejemplo, los casos clínicos, las preguntas de repaso, todo eso yo lo grabo en video, pero lo grabo así como me están viendo, pero se los subo al grupo de Facebook. Son videos cortos, ¿no? Un caso clínico de 5 o 10 minutos con preguntas. Entonces yo se lo subo al grupo de Facebook y ustedes tienen toda la semana, toda la quincena, dependiendo qué tan atareados estén, para pasar y dejarme sus respuestas en comentarios, ¿sí? Entonces todo ese material extra de casos clínicos, de preguntas de repaso, ¿sí? De ejercicios de asociación y de recordatorios, ¿sí? Hay que trabajar la memoria espacial. Todo eso que les agrego en el grupo de Facebook, como es grabado y no es en vivo, todo eso es extra, ¿sí? Todo eso ya no está aquí, ¿sí? Además de que todas las clases están grabadas, ¿sí? Todas las pueden ver la cantidad de veces que quieran y pueden incluso descargarlas para que las tengan, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario hasta este punto para iniciar con la clase del día de hoy. Con toda confianza. No, bueno, al menos yo no tengo alguna duda. Ok. No, yo tampoco. Muy bien, ¿les parece un precio justo? ¿Les sigue pareciendo elevado? No sé, me gustaría escuchar su opinión. Si a alguien no le interesa tomar clases extra, lo entiendo. Pero lo que no me gustaría o nunca ha sido el papel principal, la tasa de cambio, ¿no? El dinero. Creo que la información está para compartirse y cualquier médico debe de tener la información más actualizada y estar capacitado para atender a sus pacientes. Entonces, de manera general, si alguien tiene alguna opinión, con toda confianza. Sí, pues yo creo que sería una cuestión a considerar. Dijiste que teníamos como fecha límite el 3 de marzo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, entonces yo creo que sería una cuestión a considerar y ya en cualquier caso que me llegue a interesar o a alguno de mis compañeros, pues ya sería antes de esa fecha, haciéndotelo saber mediante pues el pago, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahorita sería como que muy, muy pronto para darte una respuesta fija. No, claro, claro. Ajá.
Claro, no, no, ¿cómo decirlo? No, o sea, tienen todos estos días para inscribirse, ¿sí? No quiero que me digan, ah, yo estoy dentro, ¿no? No, yo todavía ni doy la primera clase. No, no busco esa respuesta. De hecho, si alguien quiere inscribirse después, por ejemplo, si alguien quiere inscribirse hasta el jueves 25 o quiere inscribirse hasta abril, no hay ningún problema, ¿sí? Todas las clases que están aquí apuntadas, todas van a estar grabadas. Todo el material extra va a estar en el grupo, ¿sí? Es decir, el curso está abierto desde el 1 de marzo hasta el 8 de julio, ¿sí? En cualquier momento se pueden inscribir, ¿sí? Los costos no van a cambiar porque son todas estas horas clase, ¿sí? Lo único que yo les ofrezco para los que se inscriben como más tarde es un 50% de reducción de precio para las clases que ya pasaron. Es decir, si tú te quieres inscribir el lunes 22 de marzo, ¿no? Que ya hiciste el primer parcial y te fue muy mal o no sé, o ya te aseguraste que medicina es lo tuyo y dices, ¿sabes qué? En marzo me podría apuntar. Sí, sí se puede. Aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras. Pero claro que no es justo que si tú ingresas el 22 de marzo, por ejemplo, tú las clases del 1 al 4 ya pasaron, ya están grabadas, ya no las vas a poder ver en vivo, ¿sí? Entonces, esas clases se cobran al 50%, ¿sí? Todas las pasadas se cobran al 50%, ¿sí? Y te puedes inscribir y a partir de la clase que tomes en vivo, ya esas ya se cobrarían como a los demás, ¿sí? Entonces yo nada más les pido como su opinión sobre el costo. Si desean o no desean es muy variable, chicos. Yo lo entiendo. Que si quieren meter a taekwondo, que si quieren meter a pintura, que yo quiero dormir, que a mí no me gusta bioquímica, ¿sí? Que yo quiero ser traumatólogo, no sé, se vale, ¿sí? No a todos nos gusta lo mismo. Y hay muchos factores por los cuales puedes decidir, ah, yo quiero, ah, yo no quiero. Lo único que a veces les pregunto es como la economía, ¿sí? Sobre todo ahorita que estamos en pandemia, ¿sí? Que no lo sientan como algo agresivo, ¿no? De, no, pues es que César nos cobra muchísimo, ¿no? Por eso es la pregunta. Pero sobre la inscripción, cuando quieran, y aquí tienen mi número, y va a estar abierto bioquímica, en este caso, desde el 1 de marzo hasta el 8 de julio. César, yo tengo otra duda. ¿Me habla El García curso, Nicolás? sí, sí, sí. Ah, ok. ¿El curso se vuelve a iniciar cada semestre? Así es. Esto es Ah, continuo. perfecto. Cada semestre. Por ejemplo, yo tengo ahorita en fisiopatología, se inscribieron chicos de cuarto, chicos de quinto, aunque ya no llevan la materia. Esa es otra cuestión. El conocimiento médico es para la práctica médica, no para una calificación. Y ahorita lo vamos a ir reafirmando durante esta clase, ¿no? Pero esa es la respuesta, ¿sí? Cada semestre se abre la convocatoria para bioquímica, para fisiología, para fisiopat. Son las de cajón. Ya si alguien quiere inmuno, quiere biomole, como ustedes que me pedían esto, son cosas como que se gestionan. Si pueden ver en, en la página de Facebook, está media feíta, pero pues ahí viene todas las clases que he dado. Si me dicen, ¿sabes qué, César? Es que a mí me va muy mal en nefro, a mí los diuréticos se me complican mucho, pues organizo mis tiempos y les doy clases de diuréticos. Es que a mí la exploración física se me hace muy difícil, les doy clases de exploración física. ¿Qué farma? Les doy farma, ¿sí? Yo no tengo problema con eso, pero las de cajón, las que trato de ofertar cada semestre, son bioquímica, fisio y fisiopato. Y la verdad, en el semestre en que estés, eres bienvenido, ¿sí? Muy bien, gracias por aclarar esa duda. No, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sé que no me conocen y pues no sienten confianza, ni nos estamos viendo, ¿verdad? Por eso a veces pregunto, ¿me escuchan? ¿Siguen ahí? Pero no sé si alguien quiere agregar algo más. Ok, bueno, entonces Yo continuamos. tengo una duda. Adelante. Bueno, como en este caso que sería de bioquímica, también
¿Podría proporcionarnos como libros o algo así que nos sirvieran? Ah, claro, en digital, todo lo que quieran, ¿sí? Es decir, eso también es otra cuestión. Cuando están conmigo a lo largo del semestre, yo no puedo poner en un cartel todo lo que les aporto. ¿Me escuchan? Sí, ya, se cortó un poco, Ah, pero Sí. ya. disculpen. Yo no les puedo como escribir en un cartel todo lo que les aporto porque a la vez se ve pretencioso y por eso simplemente les pongo personalizado. Eso es todo lo que les pongo. ¿Por qué? Porque hay grupos que les subía una recopilación enorme de libros de bioquímica, de física, y hay quien no le gusta leer. Hay quien dice, no, es que yo con tus resúmenes, yo antes, por ejemplo, si le preguntan a la generación de hace un año, cuando eran presenciales, yo les hacía resúmenes, ¿sí? Ahí podían ver esquemas, imágenes de libros, y todo citado, ¿sí? Todo tiene una referencia y de los años más actuales posibles, ¿no? Pero ahora, con la modalidad en línea, pues ahora trato de que el resumen sea este video, ¿sí? Que aquí tengas el acceso a lo más importante, a las imágenes, a los esquemas, a mis apuntes, a mis ideas, ¿sí? Y a la vez, si alguien, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en artículos, ¿no? Yo quiero leer, por ejemplo, de las enzimas cardíacas, ¿no? Hombre, a mí me dicen que quieren algo, o sea, que quieren aprender algo y yo los apoyo, ¿sí? Pero a veces no me funciona como ofrecer todo a todos porque cada persona es distinta, ¿no? Por ejemplo, hay distintos grupos y hay distintas maneras de ver la carrera, ¿sí? Entonces, no sé quién me preguntó, ¿fue Sofía? Vanessa. Perdón, es Vanessa. Muy bien, entonces no sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Sí, al inscribirse están todos en un grupo de Facebook, en un grupo de WhatsApp, si sale algo nuevo. ¿Sabes qué, César? ¿Cómo se buscan estos artículos? ¿Sabes qué? Este libro y cuentan conmigo desde el 1 de marzo hasta el 8 de julio, a excepción del periodo vacacional. Ahí sí, con la pena. Nos vemos hasta regresando. Si notan, les mandé el mensaje, las 2 semanitas que tienen de vacaciones nos las tomamos de vacaciones plenas, ¿sí? Aquí tomamos las cosas en serio, tanto las clases como las vacaciones, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario. Con toda confianza. Pues aprovechen y los puedo ver. Ahí me dice, no, pues soy Claudia. Y yo les voy a decir, muy bien. Ok, entonces supongo que es todo de dudas, ¿no? Aparentemente sí. Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí va esto, ¿no? Vamos a iniciar con las clases de bioquímica. Esta es la primera. Siempre les doy un mensaje de bienvenida. Sean bienvenidos, ¿sí? Pues yo creo que eso los dicen todos, ¿no? Hasta la tía. Felicidades, ¿sí? Pero algo que les quiero regalar, independientemente de quién se inscriba o no se inscriba, ¿no? Eso es para toda la vida. Yo empecé a dar estas clases porque yo siempre me quedé con ganas de aprender. Yo siempre me quedé con ganas de un profesor que se interesara en mi crecimiento, ¿no? Sí los hay, pero son muy pocos. No los quiero decepcionar, quiero que ustedes lo descubran, ¿sí? Ustedes van a descubrir cómo es la vida en la universidad. Ustedes lo van a descubrir. Pero yo inicié esto con una propuesta diferente, ¿sí? Eh, Tratar de apoyar a los demás, ¿sí? Pero ¿apoyar en qué? ¿Para qué sirven esas asesorías? Esa es una de las preguntas principales, ¿no? Porque aquí ustedes ingresaron a la carrera de médico, cirujano y partero, ¿sí? Ustedes, si se logra esta meta, si se logra este sueño que cada uno y sus familias tienen ustedes deberían o deben de terminar, y espero que terminen en 6 años, como un fabuloso médico general o un médico cirujano y partero.
pueden llamarse como quieran, ¿no? Pero al final del día es un médico general, ¿sí? Con todo lo que esto conlleva, ¿sí? Saber atender a un paciente, saber diagnosticar, saber escuchar, saber explicar, saber recetar y saber derivar, ¿no? Saber decir, esto es para este paciente lo manejo yo, este no lo manejo yo, que vaya el cardiólogo. Quien quiera hacer una especialidad o una maestría, se vale. Pero ahorita en esta carrera es primero ser un buen médico general, un muy buen médico general. Entonces, ustedes van a ver muchas materias. Va a llegar el químico y les va a decir, la química es lo más importante del mundo. Va a llegar el patólogo y el microscopio es lo más importante del mundo, ¿no? Va a llegar el de la salud pública y no, hombre, es que la epidemiología y la estadística es lo mejor. Y llega el sociólogo y llega el estadista y ya como van avanzando, llega el infectólogo, llega el cirujano, llega el internista, llega el... Ok, aclarando dos cosas. Tu carrera y tu futuro ahorita que acabas de entrar es médico, cirujano y partero. Tenlo muy presente, ¿sí? La especialidad es aparte. Te deseo que logres el sueño que tú quieras, pero que tengas presente o que tengas claro que la especialidad es algo que tú vas a decidir en 6 años, ¿sí? No ahora. Segundo, felicitaciones a todos. El promedio en la preparatoria es muy importante y creo que ustedes ingresaron por promedio, si no estoy mal informado. Así es. Ok, entonces está clarísimo que el promedio de la prepa es importante, ¿sí? Nadie te lo niega, ¿sí? El promedio en medicina es importante para que elijas las plazas hospitalarias, claro. El que tiene el mejor promedio elige primero. Eso también está claro. Yo nunca he dicho que el promedio no sea importante. Yo no estoy peleado con que tengas un buen promedio. Enhorabuena que lo tengas y ojalá que lo mantengas y lo sigas teniendo, ¿sí? Pero dos detalles. El promedio más alto y el promedio más bajo, los dos se titulan. Los dos hacen servicio social, los dos hacen internado. ¿Dónde? En cuanto al dónde, ahí la diferencia está en el promedio, ¿verdad? Pero algo que hay que tener claro es que si estás con el objetivo, con la meta de vida, con tu sueño de ser un médico, un buen médico, el promedio, ese número, a nadie le importa, ¿sí? Yo voy al hospital con médicos, pues ya especialistas, otros médicos generales, y a nadie nos importa cuánto sacó en bioquímica, si sacó 80, si sacó 82, ¿sí? A nadie le importa ese número. ¿Cuánto sacaste en histo? ¿Cuánto sacaste en fisio? ¿Sí? Porque eso es un número. Aquí lo que cuenta es cuando te dicen, doctor, la paciente no respira. Es, ¿qué vas a hacer? Porque tu 100 en la materia de neumología no va a sacar a esa paciente de paro. No, ¿sí? Ningún paciente cuando vaya contigo te va a preguntar, oiga, ¿cuánto sacó en bioquímica? ¿Cuánto sacó en anatomía? No, ella te va a decir, yo vengo por un problema. Vengo porque me duele, vengo porque no puedo respirar, ¿sí? Vengo porque me duele el pecho, ¿sí? Eh, ¿Qué hago? ¿Sí? El enfermo está en un estado de vulnerabilidad. Va contigo porque confía en tu conocimiento, no en tu promedio. Eso es algo muy grande, chicos. Un enfermo, no sé si alguien ha ido a consulta o sus familiares, lo más probable es que sí. El enfermo te entrega su intimidad, sus verdades, ¿sí? Lo que le preguntes te lo va a responder porque eres su médico. Te entrega hasta su intimidad física, ¿sí? Cuando tú lo exploras, el paciente confía en ti, que lo estás explorando, que lo estás tocando, que lo estás escuchando para ayudarlo, ¿sí? Entonces, el promedio y el examen, esos famosos exámenes, en medicina no tienen el mismo valor que en la prepa. Esa es la moraleja de vida para todos, chicos. ¿Sí? Entonces, este programa, yo sé que para ustedes que vienen de la prepa, la verdad es
Es difícil. Yo estuve en su lugar y he visto a muchos, ya al día de hoy yo puedo decir que he visto a 8 grupos ya de bioquímica. Y la verdad, vienen de la prepa, tienen una mente de prepa y eso es esperado y está bien, ¿no? Aquí lo importante es su transición, ese cambio, que cambien a ser un universitario y no un universitario cualquiera, a un estudiante de medicina o a un médico en formación, como me gusta llamarlos, porque todos ustedes son médicos en formación, ¿sí? Son médicos en formación y yo les aseguro que desde el día de hoy no va a faltar quien, ay, tú estudias medicina, ¿qué me tomo para el dolor? ¿Sí? Entonces, que cambien ese pensamiento, ¿no? ¿Ok? Que sepan que primero, aquí la competencia es con cada uno de ustedes, ¿sí? Aquí eso de pelearte por quién tiene el mejor promedio no va, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera miembro de su grupo, a mí no me preocuparía que García Nicolás fuera el que le va mejor en cardio. A lo mejor él va a ser cardiólogo y yo voy a ser cirujano. Vamos a trabajar en equipo, ¿sí? No es derribar al otro, no es ser mejor que el otro, ¿sí? Sofía a lo mejor es a la que le va mejor en histología porque ella va a ser patóloga. A Cintia la que le va mejor en inmuno porque ella va a ser reumatóloga. A Alejandra, uy, en endocrino le va genial, va a ser endocrinóloga. Dariana Galindo, pues a lo mejor le va súper bien en vías urinarias y va a ser uróloga. Miguel, uy, con los niños, chulada de profesional, él va a ser pediatra. Denise Carrillo, ginecóloga, perdón. Entonces, que no se les olvide que van a estar juntos 6 años y que todos, yo, ustedes, ¿sí? Somos iguales y que hay trabajo para todos, ¿sí? Y que cada quien puede hacer y cumplir sus sueños sin necesidad de desearle ningún mal al otro, ¿sí? Entonces, ya para cerrar este discurso, que ya me extendí mucho, son esos 3 consejos, ¿no? Uno, créanselo, bienvenidos. Son médicos en formación. Piensen como un médico, ¿sí? Segundo, el promedio no es lo más importante. Porque, por ejemplo, bioquímica me sirve a mí cuando yo estoy, por ejemplo, un paciente que lo acaban de operar y que va a estar en ayuno, cuando yo le calculo las soluciones, cuánta glucosa le voy a pasar intravenosa, cuántos electrolitos, cuánta agua, estoy aplicando la bioquímica, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hablamos de histología, eh, por ejemplo, yo no me acuerdo de las partes del microscopio, de las 25 partes que dibujan ellos, o del microscopio electrónico y todo. Yo no trabajo con eso. Y yo puedo ser un buen médico si no me sé las partes del microscopio, porque yo no trabajo con el microscopio, ¿sí? A lo mejor que un patólogo no conozca las partes del microscopio, eso sí sería imperdonable, ¿no? Porque es su trabajo. Pero si Pero si yo como médico no utilizo esa información, no es obligatorio que me la sepa, ¿sí? Hay que saber eh, qué herramientas me van a servir a mí para ser un mejor médico, ¿sí? Y tercero, apóyense, no se envidien. Es uno de los peores errores que puede cometer un grupo. Envidiarse y por cosas tan insignificantes como un promedio, ¿sí? Que a nadie le va a importar. Sí. Saliendo de tu carrera te van a dar tu título como médico y el título de Sofía, mi título, el de Nicolás, el de Cintia, el de Vanessa. Para todos van a tener cédula y para todos les va a valer igual ese título de médico general. Las personas van a decidir con quién ir, si les resuelven sus enfermedades o no. No van a elegir, yo voy a ir con Alejandra Moreno porque ella tenía 98. ¿Sí? Así no funciona el mundo real. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso cierro la introducción. Vamos a iniciar con la clase 1, es la introducción, ¿sí? Con todo esto, ese chorro mareador que ya les eché.
Y ahora sí, vámonos a la química, que son los grupos funcionales, ¿no? Esta frase me encantó. Pre-reading is a game changer. It changed my life. Everyone is smarter when they have seen the material before. You will be too. Peter Rogers. Preleer o leer antes es un cambiador del juego. Esto cambió mi vida. Todos son más listos cuando han visto el material antes. Y tú también lo puedes ser. O tú también lo serás. Esto está clarísimo. El que leyó el tema ayer le va a ir mejor hoy. ¿Sí? Entonces, nunca olviden o nunca subestimen el valor de estudiar y de estarse actualizando. ¿Sí? Y de leer antes de sus clases. ¿Sí? Así van a aprender mucho más. Bueno, yo soy médico, yo no soy químico, aclaro esto. ¿Por qué? Porque va a haber, si me ponen preguntas de química, va a haber, yo creo que 1001 cosas que no sé, porque yo no trabajo en un laboratorio, yo no soy químico, pero yo les puedo ayudar a que apliquen las bases de la bioquímica en su ámbito médico, ¿sí? Es decir, porque en medicina no hay blancos y hay negros, es decir, el médico no es químico, pero el médico debe de saber aplicar la química en su práctica. Y uno de los errores que cometemos es, a mí me gusta la química, voy a hacer un doctorado en química y me voy a encerrar en mi laboratorio. Y ese doctor ya se hizo químico, ya no es médico, ya no opera, ya no atiende pacientes. Y el otro extremo, yo soy cirujano, a mí no me gusta la química, yo no la ocupo y yo no sé nada de química. Entonces, no hay que irnos a los extremos, ¿sí? No hay que ser químicos, hay que saber qué de la química me ayuda a prescribir medicamentos, qué de la química me ayuda a entender la enfermedad de mi paciente, ¿sí? Ese es el objetivo de que vean bioquímica, no que se hagan químicos. Yo no lo soy, ¿sí? El día de hoy vamos a ver como lo más químico de todo el semestre, porque muchos, no sé de qué universidades vengan, pero esto se inició porque en muchas preparatorias no llevan la materia de química o de bioquímica básica. Entonces, cuando entran a bioquímica, se les complica mucho. Entonces, vamos a dar un pequeño repaso así rápido, ¿sí? De lo que es la química. Nos vamos a grupos funcionales, ¿sí? Y las próximas clases ya es donde empieza lo bueno, ¿no? Ya vamos a ver agua, la distribución del agua en el cuerpo, las soluciones, ¿no? Que cuando llega alguien en urgencias, no, pues nomás me pusieron suero, ¿no? Pues el suero muchas veces es un tratamiento, ¿sí? Y puede resolver los problemas de un enfermo o puede empeorarlos si no lo sabes usar, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Todo tiene una cita. En algunos párrafos se las agregué para que diferencien de qué libro viene cada uno, pero igual al final viene la cita completa. Si les interesan los libros, todos los que yo tenga o artículos, se los puedo subir al grupo de Facebook. No hay ningún problema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar. Pues ya sabemos que tenemos la física y la química. La física nos habla de los cambios materiales y que son reversibles de la materia, ¿sí? Mientras que la química nos habla de las reacciones que implican el cambio, movimiento, transferencia o el compartir electrones, ¿sí? Es decir, son cambios que incluso modifican la estructura para generar moléculas o separarlas en átomos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, pues vamos a ver la estructura funcional más pequeña, que es el átomo, ¿sí? Es la unidad básica de un elemento, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un átomo de hidrógeno, un átomo de potasio, un átomo de calcio, y pueden intervenir en combinación química, pueden formar parte de otras moléculas mucho más grandes, ¿sí? Por ejemplo, en medicina no estudiamos átomos solos, esa es la verdad, ¿sí? En medicina estudiar un átomo solo no se da porque nosotros atendemos enfermos, ¿no? Gente que pesa 70, 80 kilos, si no es que más, ¿sí? Pero hay que tener las bases muy marcadas, ¿no? El átomo pues se va a caracterizar por protones, que aquí están representados por las bolitas rojas, que tienen carga positiva. Acuérdense, P de positivo,
¿sí? Los electrones son los que están girando fuera del núcleo y tienen carga negativa, ¿sí? Los electrones. Y las bolitas azules, si ellas no se meten en problemas, ellos son carga neutra. Y esas cargas son muy importantes porque son las que me le dan estabilidad a los átomos y son las que permiten que cierto átomo tenga predilección para unirse o para interactuar con otros átomos, ¿sí? Una molécula, pues es la unión de dos o más átomos mediante enlaces químicos, ¿sí? Es cuando nosotros convertimos átomos en una sustancia distinta, ¿sí? En una molécula, por ejemplo, agua a partir de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y algo eh, que es como de bagaje cultural, pues es que el número atómico, o que lo vemos como Z en la tabla periódica, se refiere al número de protones, y el número de protones siempre es igual al número de electrones para mantener la estabilidad del átomo. Y bueno, aquí está la tabla periódica de los alimentos. No me lo sé todos de memoria. No me sé el peso molecular de todos, ¿sí? Esta tabla solamente la pongo en esta clase. Yo no voy por el hospital con una tabla periódica de los elementos, es la verdad. Pero hay que tenerla a la mano para esta materia. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender cómo se comportan muchas sustancias, ¿no? Cómo se comporta el agua, cómo se comportan sobre todo los principales elementos que forman parte de nuestro organismo, porque al final del día todo ser humano es materia, ¿no? Y esta materia va a reaccionar con otra materia y con la energía, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio. Ya vimos que tiene en el núcleo, el átomo tiene un neutrón, tiene un protón, y en el exterior va a haber electrones. Pero esos electrones, ¿cómo están? Porque, por ejemplo, eh, por ejemplo, el número atómico aquí está. Este dice que tiene 5. Por ejemplo, el boro tiene 5 electrones y tiene 5 protones. Por eso aquí está el número atómico, ¿no? Entonces, ¿cómo están estos electrones? ¿Cómo se organizan? Bueno, se siguen el principio de edificación progresiva o diagrama de Müller, ¿sí? En el cual él propuso hace ya muchos años cómo los electrones van a tomar posición en capas, ¿sí? Es decir, desde más internos hasta más externos. Entonces, esto es bien importante porque para la interacción química, lo que más nos importa conocer son los electrones que se encuentran hasta la periferia, ¿sí? Hasta la orilla, porque cuando un átomo interactúa con otro átomo, los que entran a jugar, entran a la unión, son los que están más externos, ¿sí? Los electrones de valencia, ¿sí? Son los electrones que se van a encontrar en la capa más externa del átomo, y estos electrones de valencia son los que nos van a determinar cómo se va a comportar mi átomo. Por eso yo tengo gases nobles que se fresean y que dicen, ¿sabes qué? Yo vivo solo, ¿sí? Yo no necesito de nada ni de nadie. Y por ejemplo, yo tengo otros como el carbono, que eso sí le dan duro con todo, ¿sí? Entonces, por los electrones de valencia. Entonces, esto nos ayuda bastante porque quizá, como nosotros que no estudiamos química, podemos aplicar la química a la medicina sin recordar todas las capas de un átomo, pero tener presentes los electrones de valencia. Eso nos va a ayudar muchísimo. En las reacciones químicas van a provocar pérdida, ganancia o reordenamiento de los electrones de valencia. Eso es lo que provoca cambios en la materia misma, ¿sí? A diferencia de los cambios químicos, de los cambios físicos, como cortar, ¿sí? Que simplemente hace que no alteran los electrones de valencia de cada uno de los átomos. Y los electrones restantes que se encuentran en las capas internas, que por ejemplo aquí serían todas estas bolitas, no van a participar en la reordenación química, ¿sí? Entonces, ya que sabemos que lo que nos importa es lo exterior, ¿sí? Bueno,
sabemos que siempre tenemos que ver el interior de las personas, ¿verdad? Pero para la química, aquí lo que importa es los electrones de valencia que se encuentran en la última capa, ¿sí? Y después viene Lewis, que nos propone su diagrama, y la ley del octeto. Es decir, un átomo va a encontrar su equilibrio cuando tenga 8 electrones, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo dibuja el diagrama del octeto, pues es esta casita, este cuadro, que son 2, 4, 6, 8. Cuando la molécula o el átomo tenga sus 8 electrones de valencia, ¿sí? Girando alrededor en la capa más externa es cuando va a encontrar el equilibrio. Por ejemplo, el neón, argón, que son gases nobles, no interactúan con otros porque ellos ya tienen 8, ¿sí? Ellos no buscan su media naranja, ellos están completos, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso del agua, pues es H2O. Después vamos a ver una clase de agua, pero aprovechando el diagrama, podemos ver que, por ejemplo, el oxígeno tiene 6. Y pues, ¿por qué se une a 2 hidrógenos? Porque cada hidrógeno tiene nada más un electrón de valencia. Y el oxígeno tiene 6. Entonces, 6 más 1 son 7. Le falta 1 para alcanzar el octeto. Entonces, son 2 hidrógenos más el oxígeno. Por eso es H2O. Y así tenemos una molécula de agua que está en equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, otro también muy común. Déjenme ver si por aquí tenemos ¿qué tenemos? Tenemos potasio, calcio. Bueno, aquí no aparece el cloro. Ahorita, acá está, ya lo vi, ya me lo guía. Acá está el cloro, disculpen. Aquí tenemos el cloro. El cloro tiene 2, 4, 6, tiene 7. ¿Sí? 7 electrones de valencia en la última capa. Y el sodio tiene 1. Por eso el sodio y el cloro pues se complementan, ¿no? Y generan su ley del octeto y tenemos cloruro de sodio o sal de mesa o NaCl, ¿sí? Entonces aquí podemos jugar, aquí vienen los elementos y podemos ver por qué se forman los sulfuros, los cloruros, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo más adelante algunos ejemplos. Y bueno, entonces ya vimos que es una unión, ¿no? La unión o la reacción química, una reacción química es aquella en la cual se forman o se destruyen enlaces que provocan un reordenamiento, pérdida o ganancia de electrones, ¿sí? De los de valencia, no de las capas internas. Pero para que todo esto suceda, pues tenemos la ley de la electronegatividad, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos que los electrones tienen carga negativa. Entonces, por ejemplo, entre más electrones tenga el elemento entre más electrones de valencia tenga el elemento, más negativo va a ser. Por ejemplo, el cloro, si alguien ya empezó a leer, puede ver que lo dibujan o lo escriben como Cl y negativo, un signo de menos. ¿Por qué? Porque tiene 7 electrones de valencia, lo cual lo hace muy negativo. Tiene 7 electrones que tienen carga negativa y lo están haciendo negativo. Y por ejemplo, acá el sodio solamente tiene una carga negativa. Entonces le faltan 7 negativas. Por eso el sodio lo dibujan como Na más o Na positivo, ¿sí? Entonces, entre más electrones de valencia o más cerca estén al 7, mayor o igual a 7, van a tener una electronegatividad negativa y entre menos electrones de valencia tengan, la electronegatividad va a ser positivo. Por ejemplo, el potasio lo vemos como una K más, el hidrógeno una H más, ¿sí? Y bueno, entonces, dependiendo la electronegatividad, ¿sí? Esta carga, que al final del día es una fuerza de atracción, dependiendo el grado de electronegatividad que tenga nuestro enlace, ¿sí? Perdón, no nuestro enlace, sino nuestro elemento, dependiendo del grado de electronegatividad que tenga nuestro elemento, va a ser la capacidad que va a tener ese átomo para atraer los electrones, ¿sí? Y por ejemplo, aquí podemos ver cuál es la electronegatividad según Pauling
de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Y como pueden ver, los gases nobles no tienen porque están en equilibrio, es decir, ya no atraen, ¿sí? Entonces, vamos a tener distintos tipos de enlaces. Primero, los enlaces se dividen en en enlace iónico y en enlace covalente, ¿sí? Y, por ejemplo, el enlace iónico, que es el primero que vamos a ver, pues es cuando se une un catión con un anión. Sí, este término se utiliza muchísimo, ¿no? El anión es este ión que tiene carga negativa, ¿sí? Tiene carga negativa porque tiene una predilección o tiene mayor cantidad de electrones de valencia que le brindan esa carga negativa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los cationes que tienen carga positiva. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad reducida de electrones de valencia. En estos enlaces, ¿cómo se forma el enlace? En estos hay pérdida o ganancia de electrones, ¿sí? Es decir, cuando se forma la nueva molécula, van a perder o a ganar electrones para complementar ese octeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si un elemento que se une es mayor o igual? Perdón, ¿cómo voy a saber si un enlace es iónico? Pues yo me regreso a la tabla de electronegatividad de Pauling y hago una resta entre la electronegatividad de un elemento y la electronegatividad de otro elemento. Si me da mayor o igual a 1.7, quiere decir que es un enlace iónico, ¿sí? La unión termina siendo por carga, por electronegatividad, ¿sí? Entre metales que suelen perder los electrones y los no metales que suelen captar los electrones. Entonces, vamos a hacer este diagrama. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos dos moléculas, ¿sí? Bueno, dos átomos que van a formar una molécula, que es el sodio y el cloro, ¿no? El sodio, por ejemplo, el sodio tiene solamente un electrón, mientras que el cloro tiene 7, ¿no? Entonces, el cloro va a tener una atracción mucho más fuerte que el sodio. Entonces, el electrón de valencia del sodio se va a donar al cloro, ¿sí? Y va a perderlo, ¿sí? Por eso llegan al equilibrio, ¿sí? Por eso este enlace es débil. Si nosotros ponemos el NaCl en agua, se van a separar, ¿sí? Porque el enlace está formado por cargas y el agua puede separar enlaces iónicos, ¿sí? No sé si aquí hay alguna duda. O no sé ni siquiera en qué tema van de bioquímica, no les pregunté. Todavía no empezamos. Ah, todavía no tiene ninguna clase Sí, de todavía bioquímica. no me presentan ni el profe. No. Oh. ¿Y eso? Bueno, el doctor Sergio, me imagino que están asignados con el doctor Sergio Sánchez, ¿o no? Sí, Algunos sí, algunos no. es que está dividido en 12 grupos. Wow. ¿Cuántos son Nos en comentaron que querían darle horas a los profesores y por Ajá. eso nos dividieron el grupo con dos maestros distintos. ¿Y quién es el segundo maestro? El que no es Sergio Sánchez. La maestra Montserrat, creo, no recuerdo sus apellidos. Ok, Macías. ¿Cómo? Macías. Monse Macías, no la conozco. Bueno, entonces, pues vamos aventajados. Bueno, entonces, este es el enlace iónico. Este es un repaso de bioquímica básica, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, vamos bien. Okay. No. Va. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué tipo de enlace es el cloruro de magnesio, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que el cloro tiene una valencia de 7 y el magnesio tiene una valencia de 2, ¿sí? Entonces, la electronegatividad, ¿cómo la saco? No la voy a hacer ni con el 2 ni con el 7, ¿sí? Permítanme. Aquí está, ya. Entonces, aquí yo puedo ir a mi tabla de electronegatividad, ¿sí? Y yo puedo calcular cuál es la diferencia de electronegatividades tanto del magnesio como del cloro, ¿sí? Entonces, del magnesio es 1.2 y del cloro es 3 y me da 1.8. Al ser mayor o igual a 1.7, el cloruro de magnesio está formado por enlaces iónicos que son débiles, que es por cargas en el cual se pierden electrones, y si yo lo pongo en agua, se va a separar, ¿sí? Y por ejemplo, acá tengo el KCl o el cloruro de potasio. Este lo utilizamos mucho para reponer potasio intravenoso en los pacientes que tienen hipocalemia. Aquí está la valencia 7 del cloro y la valencia 1 del potasio. Pero, ojo, a mí la valencia no me funciona para saber si el enlace es iónico o covalente. Para eso me voy a la electronegatividad, en la cual el potasio tiene una electronegatividad de 0.8 y el cloro de 3. Me da una diferencia de 2.2. Entonces, al ser la electronegatividad mayor o igual a 1.7, el cloruro de potasio también es enlace iónico. Por eso yo lo utilizo para reponer potasio, porque cuando yo lo administro por una vena en la sangre, yo tengo agua en el plasma y se va a disociar el potasio y el cloro. Este es un enlace iónico débil, ¿sí? Y ahora vámonos con el más fuerte, que es el covalente, ¿sí? Aquí se comparten electrones. Es decir, en el anterior, en el iónico, cuando los electrones están girando alrededor de la molécula, pasan muchísimo más tiempo con la molécula, perdón, con el átomo que tiene mayor electronegatividad o mayor fuerza de atracción, ¿sí? Por eso se dice que pierden iones, ¿sí? O ganan iones. Pero en el covalente aquí comparten los electrones, es decir, están de manera igual, ¿sí? Uno y uno, ¿va? Por decirlo de una manera. Es decir, cuando los electrones están girando alrededor de los dos átomos, van a mantener un tiempo similar alrededor de cada uno de sus átomos. Pues la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7, es decir, la atracción va más allá que la carga. Se va a realizar entre elementos no metales y además se va a subdividir en dos grandes tipos. Covalente polar, es decir, aunque, por ejemplo, el agua es H, es OH, ¿sí? Aquí yo puedo tener un enlace covalente, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí yo voy a tener una mayor predominancia de carga positiva en esta zona de mi molécula, ¿sí? Y una mayor predominancia de carga negativa en esta zona de mi molécula, ¿sí? Entonces, esta molécula de agua se considera molécula polar. ¿Por qué? Porque está polarizada. Aunque sea una molécula y aunque los electrones estén girando alrededor de todos los átomos, yo voy a tener una área o una zona en la cual voy a tener predominancia por las cargas positivas y otra área donde yo voy a tener predominancia por las cargas negativas. Entonces, por ejemplo, una pregunta, Cintia y Giselle, ¿por qué hacia el oxígeno es donde yo tengo la carga negativa? Giselle, ¿me escuchan? No lo sé. Pregúntenme. Ok, se vale preguntar, ¿eh? No nada más que me den el avionazo de que sí, todo está bien. Va. Entonces, a ver, por ejemplo, Miguel, ¿por qué puse la carga negativa hacia el oxígeno y no hacia el hidrógeno?
Miguel. Por los electrones de valencia. Ajá. ¿Cómo es eso? A ver, con tus palabras. Pues si dice que son 6 electrones de valencia del oxígeno, ¿sí? Así es. Y la electronegatividad pues era, como ahí dice, de 3.5, que le da el resultado de 0, pues los hidrógenos, ¿no? Le hace la resta y ahí es donde le da la negatividad entre los elementos. No, no, no. ¿O Bueno, no? sí y no. Ibas muy bien. Solamente digamos que de aquí para abajo, esto que acabo de encerrar, eso todavía no lo explico. Ese es otro ejemplo. Tengo yo una duda. Por ejemplo, ahí sabe que es negativo porque se supone que tiene más electrones el oxígeno, ¿no? Entonces, Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Quién me dijo? yo. ¿Quién es yo? ¿Sofía? Sí. Exacto, esa es a la conclusión que quiero llegar. Los electrones tienen carga negativa. Entonces, el oxígeno quedamos que tiene 6 electronzotes, ¿sí? 6 cargas negativas. Por eso la carga negativa predomina hacia el oxígeno. El hidrógeno, por otra parte, tiene solamente una negativa y carece de 6. Perdón, carece de 7. Sí, carece de 7 para llegar al octeto. Entonces, tiene predominancia por la carga positiva. ¿Sí? No sé si me di a entender, así con toda confianza. Sí, o sea, donde se hace la resta, como dice Miguel, ya es en el enlace iónico, ¿verdad? Aquí ya no en el enlace covalente no se hace, ¿verdad? Ok, quiero aclarar eso. Eso de la resta es cuando yo tengo la duda. ¿Este enlace será covalente o será iónico? ¿Sí? Cuando tú tienes esa duda, porque la verdad es imposible que te sepas todos los enlaces habidos y por haber. Entonces, para eso nos sirven las restas y los resultados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si yo les pongo O2, que es la unión de dos oxígenos, los dos tienen valencia 6, ¿sí? Pero eso a mí no me preocupa para saber si es enlace covalente o si es enlace iónico. Entonces, yo le pongo la electronegatividad de un oxígeno y del otro, porque es oxígeno con oxígeno, y me da 0. Entonces es menor a 0.9. ¿Sí? Es covalente y es no polar. Es decir, aquí no tenemos esta distinción de polos. En el agua, por ejemplo, hay polos. Tengo un polo positivo, que es el de los hidrógenos, y tengo un polo negativo. ¿Sí? Por eso yo puedo jalar, por ejemplo, de este lado, yo puedo jalar, por ejemplo, un sodio y de este lado yo puedo, por ejemplo, jalar un cloro, ¿sí? Por eso el agua rompe enlaces iónicos. Como el agua tiene polos, tiene cargas, tiene una carga negativa hacia el oxígeno y tiene una carga positiva hacia el hidrógeno. Cuando yo pongo un enlace iónico que su enlace o su unión se basa solamente en las cargas o en la atracción, si yo pongo estos enlaces iónicos, estas moléculas unidas por enlaces iónicos en agua, el agua me las va a separar, ¿sí? Porque el hidrógeno con carga positiva va a interactuar con el cloro negativo y el polo del oxígeno que es negativo va a interactuar con el sodio que es positivo. ¿Sí o no? Sí, o sea, toda esa información la vamos a sacar para saber de la duda si es covalente o iónico de la tabla de Pauling, ¿verdad? Así es. Entonces, si yo te pongo, por ejemplo, sulfato de magnesio, entonces tú dirás, bueno, ¿el sulfato de magnesio es iónico o covalente? Y si es covalente, ¿es polar o no polar? Entonces, para eso es cuando haces la resta. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Con toda confianza, chicos.
¿Todo bien? Entonces, por ejemplo, Cintia. ¿Estás ahí, Cintia? Cintia Sí. sin apellido. ¿Cuál? Es que hay una Cintia que no tiene apellido o no tiene segundo nombre. Solo dice Cintia Cynthia. Sí, soy yo. Corona. Muy bien, Es mi Cintia. apellido. Entonces, si yo quiero saber el cloro, que es cloro 2, o sea, dos átomos de cloro, yo quiero saber si es iónico o covalente. Y yo hago la resta. Aquí no te puse el valor, pero ¿tú qué esperarías que fuera? ¿Iónico o covalente? ¿Covalente? Exactamente, porque el cloro, tenga la electronegatividad que tenga, pues se va a dividir por ella misma, porque los dos átomos son iguales y me va a dar 0. Y 0 es menor a 0.9 y es covalente no polar. ¿Va? ¿Alguna otra duda o pregunta? Va. Entonces, ahora sí, ya vamos a dejar de hablar tanto así como de cosas tan químicas. Y ahora vamos a hablar con otras cosas químicas, pero un poquito más bioquímicas. Ahora vamos a ver los grupos funcionales. ¿Sí? Un grupo funcional, pues ya sabemos que yo tengo moléculas. Las moléculas que les puse aquí son muy pequeñitas, ¿sí? Son de 2, 3 átomos. Pero cuando yo tengo moléculas muy grandes, yo tengo ciertos grupitos, así como los grupitos de amigos que se forman en los salones. Yo tengo múltiples grupos de átomos que cuando se unen de cierta manera, ese grupo me va a dar una propiedad o una característica a ese grupo funcional, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 3, 4 alumnos que se visten de negro, a lo mejor ellos le van a dar la función emo a mi grupo, ¿no? Si yo tengo pues otros 3 que son así como de sombrero y botas y todo eso, a lo mejor ellos nos van a dar la función cowboy al grupo, ¿no? Esa, entonces, aquí, cuando yo tengo una molécula muy grande, ciertos grupos funcionales me van a dar cierta característica. Por ejemplo, el grupo funcional OH, oxígeno e hidrógeno, esta parte, esta sección, estos dos átomos forman parte de una molécula mucho más grande, ¿sí? Por ejemplo, la R que vemos aquí, ¿sí? Esto, o la línea, quiere decir que estos átomos están unidos a algo más, ¿sí? Que aquí en la R hay, por ejemplo, algún radical o hay toda una cadena, ¿sí? Que no la quisieron dibujar, esa es la verdad. Pero que eso quiere decir que este OH no está solo, que este O no está solo, que este se une por este enlace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este OH como grupo funcional, es decir, al estar unido este OH a otra cadena o a otros átomos, se le va a llamar grupo funcional hidroxilo, ¿sí? Y cuando nosotros vemos un hidroxilo pegado a una molécula, yo puedo asumir que esa molécula se puede comportar como un alcohol, ¿sí? Porque el tener un grupo funcional hidroxilo o que yo tenga un OH en una molécula, en una cadena, me le da la función de un alcohol, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Va. Entonces, esta es más o menos la lista de los grupos funcionales que vamos a ver. Son los hidrocarburos, a los alcoholes, los éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos o grupos funcionales carboxilo, el grupo éster y las aminas, ¿sí?
Y estos son los que me van a conformar los carbohidratos, me van a conformar los aminoácidos, los lípidos, ¿sí? Por eso lo estamos viendo, chicos. Ok, hay profesores que les piden que les pongan nombre a las sustancias. La verdad, eso no es muy médico, pero como a veces eso les estresa, pues aquí se los agregué. Estos son los prefijos griegos. De aquí es de donde deriva los nombres. Por ejemplo, lo que consumen, bueno, que no consumen ustedes, ¿verdad? Pero que alguien puede consumir en una fiesta, que es por ejemplo el etanol. Eta viene de dos, que son dos carbonos, y el ol, el etanol, es porque tiene un hidroxilo y se comporta como un alcohol. Entonces el etanol es, es una sustancia de dos carbonos con un hidroxilo, ¿sí? Y eta, meta, eta, propa, buta, penta, hexa, hepta, octanona, deca, con que se aprendieran esos 10. Nada más para esta materia, la verdad no andamos por el hospital contando camas así de meta, eta, no, ya no lo vuelven a usar, es la verdad. Pero te ayuda a entender por qué muchas sustancias se llaman así, ¿no? Como el gas metano, ¿sí? El metanol, que los puede dejar ciegos. Si van a comprar alcohol, pues fíjense que, que mínimo sea diseñado para consumo humano, ¿sí? Porque después, cuando despierten, pues ya no van a ver. Por ejemplo, el metanol puede dañar el nervio óptico, ¿sí? Pero bueno, entonces es el motivo de los prefijos griegos, ¿sí? Que es la manera como internacional que se cuentan los carbonos en una sustancia. Muy bien, entonces vámonos con los hidrocarburos. Estos son los más sencillos de todos. Los hidrocarburos son los que tienen solamente carbono e hidrógeno, ¿sí? Hay que recordar que la materia orgánica de los seres vivos, pues somos en gran parte, principalmente, estamos hechos de carbono, ¿sí? Y estos se van a dividir en saturados e insaturados, ¿sí? Por ejemplo, los saturados hay que recordar que mi carbono tiene tiene una valencia de 4, tiene 4 electrones de valencia. Por aquí debe de estar, sí, aquí está, carbono 4 electrones de valencia. Entonces, si para alcanzar la ley del octeto, para alcanzar 8, me faltan 4. Eso quiere decir que mi carbono puede formar 4 enlaces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 4 manitas. 1, 2, 3, 4. Este salió afortunado. Puede agarrar de a 4, ¿sí? El carbono agarra de a 4. Entonces, cuando yo tengo un hidrocarburo en el cual el carbono con cada manita, con cada enlace, se agarra de algo distinto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tiene un hidrógeno, acá tiene otro hidrógeno, acá tiene otro hidrógeno y acá tiene un carbono, ¿sí? Yo le llamo saturado, porque aquí yo ya no le puedo meter más hidrógenos. Aunque por más que quiere el carbono pillarse por ahí otro hidrógeno que le haga ojitos, ya no puede, ¿sí? Porque las 4 manos que tiene disponibles ya las tiene ocupadas, ¿sí? Qué pena. Por otro lado, los insaturados, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos un carbono que de sus 4 manitas pudiera liberar una o más. Por ejemplo, aquí yo tengo un doble enlace carbono-carbono. Si yo aquí, por ejemplo, lo pongo en contacto con hidrógeno y este hidrógeno le hace ojitos a este carbono, como este carbono tiene una mano libre, pues dice que mejor suelta este carbono y se une a otro hidrógeno, ¿sí? Entonces, saturado ya no puede agarrar otro hidrógeno aunque quiera, ¿sí? Y el insaturado es el que por algún doble o triple enlace puede después unirse a más hidrógenos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. 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 Va. Entonces, estos hidrocarburos se van a dividir en base a esta saturación en alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Esa es su fórmula básica, ¿no? Tenemos aquí grupos metil, ¿sí? Que son de un solo carbono,
Y esta cadena central de CH2 se puede repetir dependiendo qué tan largo queramos que sea la cadena, ¿no? Estos hidrocarburos saturados, los alcanos son saturados. Eso quiere decir, por ejemplo, Nicolás, si dice que los hidrocarburos son saturados, quiere decir que tienen un doble enlace, dos dobles enlaces o ninguno. Si dice que son saturados, Uh-huh. no, sí, es bueno, significa que no tiene ningún doble enlace, ¿no? Exacto, ¿sí? No hay dobles enlaces, ¿sí? Esto lo van a recordar mucho cuando veamos lípidos, ¿sí? Cuando veamos cadenas de lípidos. Bueno, el más simple, pues, es el metano, ¿no? Que es simplemente este, CH4. Y bueno, ¿cómo le damos nombre? Algunos maestros se los preguntan, por eso lo agregué. ¿Cómo se le da nombre a los hidrocarburos? Por ejemplo, si nosotros ya identificamos, por ejemplo, en este, que no hay dobles enlaces, pues ya sabemos que es un alcano, ¿sí? Ya está saturado, es alcano. La terminación va a ser ano, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar cuántos carbonos hay. Aquí ¿mande? No, nada, perdón, se prendió el micrófono, estaba siguiendo su línea de que Okay. contamos los carbonos en la cadena principal. Muy bien. Entonces, así como ya lo comentó, hay que encontrar la cadena continua de carbonos que sea más larga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me puedo poner a contar en la horizontal. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Si yo me quedara con esta cadena, pues le puedo utilizar el prefijo penta, ¿sí? Pero si yo lo cuento 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pues yo digo, bueno, una cadena de 4. Entonces yo podría utilizar el prefijo propa. Pero si se fijan, 1, 2, 3, 4 y acá sigue para cualquiera de los dos lados. 5, 6. Entonces la cadena de carbonos más larga posible es de 6. Entonces vamos a utilizar el prefijo hexa, ¿sí? Y como es un alcano, si se fijan, aquí no hay grupos alcohol, no hay ni siquiera oxígeno, ¿sí? No hay nada. Puros hidrógenos, puros carbonos y no hay dobles enlaces. Entonces esto se llama hexano. ¿Qué nos faltaría? Por ejemplo, Cintia Giselle, ¿qué nos haría falta para tener el nombre de la molécula completa? Pues que en el carbono 4 sale otra cadena. Muy bien, ¿sí? Es decir, los sustituyentes, ¿sí? Entonces, para continuar, a los sustituyentes que son los que salen o se unen de la cadena principal y son más pequeños, para que un sustituyente sea de verdad un sustituyente, debe de ser más pequeño o con menos carbonos que la cadena más larga o que la cadena principal, ¿sí? Eso es lo primero. Y le vamos a cambiar el prefijo ano, ¿sí? De alcano, se lo vamos a cambiar por la terminación il, que es la que está designada para los sustituyentes. Por ejemplo, aquí tenemos un CH3, se llamaría metano y terminaría siendo un metil. Pero, por ejemplo, aquí tenemos meta, eta, tenemos dos. Entonces sería etilhexano. Ese sería el nombre completo de mi alcano, ¿sí? De mi hidrocarburo, ¿sí? Entonces, Tengo una duda. adelante. Ahí el nombre salió porque buscas la cadena que sigue más pequeña y sola de 5. Karina Vázquez, la clase ya duró hora y media, le falta ya podemos terminar, chicos, ¿sí? O sea, no, no hay problema, no se preocupen. Si tienen algo que hacer, lo podemos dejar aquí, ¿eh? No, son 90 minutos. Como les comenté, los temas son
Ya no se escuchó el micrófono. ¿No me escuchan? Ya. Ah, ya se escucha. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿quién tiene la palabra? ¿Quién tenía la palabra y me estaba haciendo una Yo, pregunta? que el otro nombre salió de la otra cadena de 5 para completar la molécula. ¿Cuál nombre? Ah, ya ves que dijiste que era etanol, luego cambia a etil y todo eso. O sea, encontramos la cadena más larga de 6 y luego. Sí. Ya que terminamos de encontrar la cadena más larga de 6, pues vemos que aquí tenemos estos otros 2 carbonos que no están contados en la de 6. Entonces, a estos otros 2 carbonos hay que darles el nombre de sustituyente. Entonces, nosotros los contamos con números griegos. Entonces, podríamos aquí empezar meta, eta, creo que es propa, y luego buta, y luego penta, ¿sí? Entonces, aquí la sustituyente la contamos. Por ejemplo, aquí es meta, eta, son 2. Entonces ya nada más le cambiamos el etil, le cambiamos en lugar de decir etano, le decimos etil, ¿sí? Es decir, cambiamos la terminación ano por il, Ok, gracias. ¿sí? Va. Entonces, si no hay ninguna, bueno, para terminar, ya nada más voy a cerrar con esta diapositiva, ya para que vayan a comer. Creo que tienen clase a las 2. Ahora nosotros le tenemos que dar el número, o es decir, en qué posición se encuentra. Por ejemplo, pues claro que es un etil hexano, pero ¿en qué posición está el etil? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, pues claro que es un 3 etil, ¿no? 1, 2, 3. Pero si yo cuento desde arriba, pues podría ser 1, 2, 3, 4 etil, ¿sí? Entonces, para eso también tenemos una regla, ¿no? La posición de cadenas pequeñas se especifica numerando la cadena más larga de carbonos, iniciando por el final más cercano al constituyente. Es decir, yo aquí tengo que contar del carbono más cerquita a la orilla, ¿sí? En lugar de empezar a contar desde aquí, ¿sí? La cadena más pequeña es la que yo cuento. Entonces, empiezo 1, 2, 3, 4, etil. Ahora cuento del otro lado, 1, 2, 3, etil. Como el 3 es más pequeño que el 4, el nombre final de mi molécula es 3-etil. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos lo marcan cuál es la manera correcta de numerar. 1, 2, 3, esa sería la manera correcta. Si yo cuento del otro lado, 1, 2, 3, 4, me estoy equivocando porque el 3 es más pequeño que el 4. Entonces, con eso terminaríamos hoy. Ya la siguiente clase le seguimos con lo demás. Faltó poquito. No sé si haya alguna duda. No, muchas gracias. No, creo que está muy bien. Muchas gracias, César. No, por nada. Espero poder transmitir esto, porque la verdad esto no es algo de lo que yo viva día a día, pero van a ver que se pone más interesante ya que lleguemos a los carbohidratos, a las vías metabólicas, a las enfermedades, ¿no? Pero pues es algo que es base química, ¿no? No lo podemos evitar. Darle un recordatorio, ¿no? Entonces, si no hay nada más por el momento, terminamos la sesión el día de hoy, ¿sí? Cualquier cosa, esta clase pues va a estar grabada y ya que esté funcionando el link en YouTube, les paso el link por si alguien quiere verla, compartirla o les faltó tomar algún apunte, ¿no? Y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias, César. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, por nada, ustedes. Que tengan un excelente día y excelente semana. Saludos. Igualmente.